que están siguiendo esta serie apasionadamente porque saben que allí una vez más está la respuesta a sus inquietudes y está la respuesta al fortalecimiento, al establecimiento de las promesas de Dios en nosotros y del conocimiento de nuestro precioso Jesús, al cual debemos de llegar formalmente, porque dice en 2 capítulo 3 que seremos transformados de gloria en gloria a la imagen viva, ay sí, de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues para ir siendo transformados de gloria en gloria necesitamos conocer las riquezas de su palabra. Necesitamos navegar en el mar profundo, en ese océano profundo de la bendita palabra de Dios, que es la que trae norte, que es la que trae guía, que es la que es lámpara, que nos aconseja, que nos amonesta, como dice en 2 de Timoteo 3:15, que nos alimenta, que nos corrige, que nos nutre a fin de llegar a ser perfeccionados y cabales para toda buena obra. Muy bien, saludo allí a la hermanita Sandra Trejos, a otras 3 personas que hay conectadas, no les puedo ver, pero les envío mi saludo y de antemano nuestro agradecimiento como ministerio por estar apoyando estas transmisiones donde nuestro único fundamento y propósito es, mi hermanita Genis, grandes bendiciones, salud del Altísimo, que prospere tu alma, así como has prosperado en las demás cosas. Muy bien, entonces veníamos con esta palabra. De nuevo pondré la base, el texto base en la que estamos desarrollando este elixir tan lindo, tan gustoso, como cuando tú te comes un pastel y te lo comes lenta y despacitamente como para poder disfrutarlo, porque no quieres que ese pastel se acabe. Así me ha pasado a mí con este estudio y sé que ustedes también están tremendamente motivados a crecer y a aprender cada vez más de la palabra y sobre todo a conocer las grandes revelaciones de Jesucristo en su palabra. Muy bien, Espíritu Santo, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Principado es un príncipe de paz. Y se llamará su nombre admirable, ya lo desarrollamos. Consejero, lo hicimos esta mañana. Dios fuerte, lo haremos ahora y avanzaremos hasta donde nos alcance, si no probablemente termine el tema mañana en el ayuno. Padre eterno y príncipe de paz. 5, diríamos, alusiones, diríamos, características, diríamos, parte del temperamento, de la identidad y del carácter de Jesús, pero les he venido nombrando en el transcurso de este estudio que no solamente es el atributo de Jesús, que realmente lo que allí vemos es la misión y las funciones de nuestro Señor Jesucristo, pues representadas aquí en en estos atributos, podríamos llamar, aunque vuelvo y les digo, no son solo atributos, es parte de su carácter, de su personalidad, de su misión y de su función y del propósito que él vino a cumplir a la tierra. Muy bien, vamos entonces sin más preámbulos a desarrollar la faceta o el carácter de Dios fuerte. Quiero iniciar entonces allí con Isaías 42, verso 13. Lo voy a estar leyendo de otra versión. Dice así: el Señor marchará como un héroe poderoso. Uy, me gusta. Me lleva y me remonta como aquellas situaciones militares o aquellas paradas militares donde uno ve
todo el cuerpo militar, toda la plantilla militar bien puesto, con sus uniformes, con su artillería, con su elegancia, haciendo calle de honor. Así me imagino yo a mi bello Jesús. Y dice, marchará como un héroe poderoso. Tú habrás podido contemplar en muchas películas cuando al final el que triunfa es el héroe. Por ejemplo, se me viene aquella escena final del Gladiador 1, donde este hombre llega y enfrenta las fieras siendo aún reo y preso, ¿no? De algún comerciante, y con aquel garbo enfrenta esas fieras, y cuando el César va y le hace el reto final y pelean ellos dos en esta contienda final, que ese héroe, ese gladiador, simplemente no se deja vencer, aunque por traición aquel rey o aquel César primero le clava un puñal por el pulmón. Simplemente, ¿por qué por el pulmón? Para quitarle el oxígeno y para debilitarlo. ¿Por qué? Porque el oxígeno es la vida y la sangre, en la sangre está la vida. Entonces, al ponerlo a sangrar, simplemente saca del oxígeno y lleva a un agotamiento a los músculos. Por tanto, si hay un agotamiento, hay una inefectividad allí en el arte de la guerra. Por eso es que tú ves a los guerreros musculosos, porque en la fibra muscular y en el buen oxigenamiento de los músculos está la buena, la buena eficacia o el buen rendimiento como deportista élite. Ya, yo lo llamo así, un guerrero es un deportista élite que tiene que estar rompiendo récords simplemente para echarse la victoria en el bolsillo, o simplemente para obtener esa anhelada medalla y colgársela en su cuello. Entonces dice bellamente esta porción: el Señor marcha como un héroe poderoso, saldrá como un guerrero lleno de furia, embravecido, y lo primero que hará es lanzar un grito en la batalla. Me parece estar escuchando ese Coliseo Romano en la misma película que les grito, cuando aquel gladiador, que ya le habían visto su arte y su capacidad para luchar, que todo el público le decía ea, 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 y se oía a un solo coro. Eso es lanzar un grito de batalla. Y al lanzar ese grito de batalla, Él aplastará a todos nuestros enemigos. ¡Qué bello! Esta tarde te he dado cita aquí con Dios para decirte, acuérdate que Dios es tu poderoso guerrero. Acuérdate que Jesucristo es el héroe que todo lo puede. Acuérdate que Él está acompañándote en cada batalla diaria, por dura y por difícil que sea, porque a menos que tu agresor, a menos que tu contrincante pueda vencer el león de la tribu de Judá, te podrá vencer a ti, porque Él te ha rodeado con cánticos de liberación. Así que tú nunca tendrás por qué cantar derrota, siempre tendrás motivos para cantar victoria, porque ese héroe del león de la tribu de Judá ha estado y estará contigo. La palabra original del hebreo en el hebreo de fuerte es el Gibor. Por eso es que a veces se le dice Jehová el Gibor, y tiene varios significados. No solamente quiere decir el fuerte, quiere decir el guerrero, quiere decir el campeón, quiere decir el gigante, el fuerte, el valiente, el que batalla por ti en cada dificultad de tu vida. Mira lo que dice en Jeremías 20:11. Ve tomando nota, por favor, de todos estos versículos. Acá por factor tiempo nos toca correr un poco y no nos podemos detener en un análisis más minucioso, pero sí en leer algunos versículos que son sustancialmente enriquecedores. Jeremías 20:11, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Él nunca está como perdedor.
Él ganó una victoria grande a la muerte. Él venció el pecado, Él venció la carne, Él venció la tumba, Él venció la cruz y Él resucitó. Por eso puede estar contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que te persiguen les pasarán algunas cositas. 1, tropezarán. 2, no prevalecerán. 3, serán avergonzados en gran manera. 4, no prosperarán. 5, tendrán confusión perpetua que jamás será olvidada. Aleluya. Tienes un Dios fuerte. Yo no sé cuántos pueden decir: mi Dios es fuerte, mi Dios es invencible, mi Dios es el poderoso en batalla, mi Dios es el que nunca ha perdido una batalla. Por tanto, ¿qué he de temer del hombre? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Si Dios conmigo, tengo todo lo que necesito, tengo el campeonato que necesito, tengo el guerrero que necesito. Mira lo que dice Deuteronomio 3, verso 22. Así, no, perdónenme. En Deuteronomio, vámonos a Sofonías 3:17. Acá quiero hacer un paréntesis, se me olvidaba aclararlo de esta mañana, que no quiero cortar el tema, pero es que tampoco les quiero dejar en un bache como en esta mañana. Hablábamos en esta mañana de Hebreos capítulo 6 y dice que hablábamos del verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Y dice el 18, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios les mienta. Esas 2 cosas yo se las quería mostrar y tuve una pequeña confusión. Se las quiero mostrar por el Salmo 138, verso 2. Váyase allí un momento y en sus apuntes que ha tomado de lo de esta mañana en la faceta de Jesucristo como consejero, anote entonces el bachecito que le había quedado. Dice Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. En esa parte B, porque has engrandecido tu nombre es el juramento y tu palabra sobre todas las cosas es la promesa. Allí mismo en Hebreos 6, el verso 18 de la NTV nos aclara cuáles son esas 2 cosas puntualmente por las cuales es inmutable, incambiable, invariable que Dios no lo haga. Así que Dios ha hecho ambas cosas. Ahí lo dice claro, promesa y juramento. Entonces son 2 cosas de invariabilidad del Señor. Se juramentó, dice en ese mismo Hebreos 6, se juramentó por sí mismo porque no había uno mayor que Él, que lo que salían de sus labios, lo que salía, lo que prometía, eso era lo que iba a cumplir por 2 cosas, por juramento y por promesa. Muy bien. Cierro el paréntesis y entonces seguimos con Dios fuerte y vamos al libro de Sofonías. Sí, Sofonías, el capítulo 3, el verso 17. El verso 17. Jehová está en medio de ti. ¿Cómo está? Como poderoso, como Gibor. Por tanto, Él te salvará. Pero ese Gibor siempre tiene una muy buena combinación. Ese Dios fuerte, ese guerrero, se mueve en medio de alegría, se mueve en medio de cánticos, porque la palabra para alabanza, una de las palabras para alabanza en el idioma hebreo es os, pero también una de las palabras para demostrar fuerza es os. Entonces en esa palabra hay una combinación de fuerza con una combinación de alabanza. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Él es un guerrero
completamente victorioso. Dice el Salmo 24:8. Salmo 24:8. Le pide a las puertas que se abran. ¿Cuáles serán esas puertas y por qué se tienen que abrir esas puertas? Es decir, que ese Dios fuerte tiene la capacidad de abrir portales a una batalla, sí, pero cuando Él abre el portal es para traerte también la victoria de la guerra. El Salmo 24:8 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Pero en el 7 dice, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas. O sea que las puertas espirituales tienen cabezas. Y hay puertas que están caídas, hay puertas que están arruinadas, hay puertas que están semiabiertas, pero hay puertas que tienen que levantar las cabezas. Y dice, esas puertas son espirituales, esas puertas son eternas. Y dice, y alzaos vosotros puertas eternas. Es aquella puerta del Kadem o Kedem en el hebreo, que nos abre la puerta del oriente y que nos comunica con la eternidad. Alzaos vosotras, oh puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Santo es el Señor. ¿Quién es ese Rey de gloria? Se pregunta. ¿Quién sino el fuerte y valiente? ¿Quién más va a ser si por esa puerta del oriente no va a entrar, dice en el libro de Ezequiel, prontamente por su novia? Va a entrar el fuerte y el valiente. Él es Jehová, el poderoso en la batalla. Aleluya. No hay como nuestro Dios para guerrear. No hay como nuestro Dios para pelear. Por eso a Él también se le conoce fuera de Gibor, Sebaot. No hay problema grande para Él que no pueda solucionar. No hay batalla que no pueda concluir. No hay demonio que Él se pueda enfrentar a Él y le pueda ganar. No hay muerte, no hay enfermedad, no hay ruina, no hay fracaso que se le pueda enfrentar al Rey de gloria. No hay tempestad fuerte en lo espiritual que Él no pueda calmar. Además de ser guerrero, Mateo 28:18 dice que toda potestad, o sea, el Dios de la fuerza, el Dios de la gobernabilidad, se le dio potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Definitivamente, cualquier momento de angustia y de aflicción, entonces debemos buscar a ese Dios fuerte, a ese Dios grande. Ese Dios guerrero siempre va a hacer planeaciones militares, claro que sí. Él como guerrero en batalla entiende de planeaciones militares. ¿Qué son planeaciones militares? Él hace análisis de amenazas y definición de objetivos, procesos y formulación de estrategias militares, armas ofensivas, armas defensivas o si debemos usar armas mixtas. Él nos da el manejo y la distribución del personal nuestro de guerra en cada flanco que se debe atacar, detallando la disposición y la maniobra de las fuerzas. Él define las armas bélicas que se deben de usar y con él hay un plan de escape. Pero ¿a quién les dio planificaciones militares? Recuerde que cuando José iba a tomar la ciudad amurallada, que era el último impedimento o el último obstáculo a vencer para llegar a conquistar, porque siempre que tú tengas una conquista, antes va a haber un enfrentamiento militar con el enemigo, porque allí había gigantes, porque esa ciudad amurallada se le oponía a la conquista. Entonces, lo vas a leer en Josué 6, versos del 6 al 9, como Dios le da la estrategia y le define el manejo y la distribución de personal, cómo lo debía hacer para marchar y hacer las 7 vueltas de Jericó. Esto era una definición de una estrategia militar perfecta en medio de la cual, además, óigame esto, de estar debilitando la muralla como una juntura de piedras que fácilmente no se podía mover. Esta estrategia militar lo que hizo fue debilitar una
potestad regional que había en Jericó, porque recuerda que en Jericó, en la muralla, vivía una prostituta llamada Rahab. Y como era una ciudad de intercambio comercial, había mucha prostitución y había allí entonces una potestad regional que debía ser vencida desde lo espiritual. Y la estrategia militar que el Señor le da a Josué es así: 7 hombres armados. Después de eso venían 7 sacerdotes con bocina y cuerno de chofar. Posteriormente venían los sacerdotes con el arca del pacto en el hombro. Y después del arca venían otros hombres armados a la retaguardia. Había una definición exquisita de un plan en el cual, cuando ellos fueran unidad y cuando se diera la señal de Josué, dice en el verso 20, Josué 6, verso 20, que todos gritaron y tocaron los chofares. En el momento en que subió el sonido de la alabanza, de la estrategia del poderoso guerrero que le había dado a Josué, en ese momento, entonces el conjunto y el sonido traspasó la barrera del sonido. O sea, el tocar de todos estos instrumentos traspasó la barrera de sonido, hizo temblar los cimientos de la tierra, hizo temblar la muralla y se desvaneció la muralla, de modo que la potestad regional cayó y segundo, ya no había obstáculo, ya podía avanzar a ese nivel de conquista. Con Josafat, segunda de Reyes, capítulo 20, verso 21, hubo destrucción de fortalezas solo con cánticos. Los de la alabanza iban con el efod, venciendo y rompiendo. ¿Por qué? Porque Jueces capítulo 1, cuando fueron a consultar al Señor, quienes debían marchar por delante para conquista de la tierra prometida, el Señor siempre lo hizo saber, que cuando nosotros tengamos una batalla hay que echar a la tribu de Judá por delante. Ellos van a la vanguardia. ¿Qué es Judá? Judá es alabanza, venciendo y rompiendo toda barrera, toda estrategia militar de oposición, toda estrategia bélica del enemigo. ¿Con qué se rompe? Con alabanza. Entonces, el poderoso guerrero siempre te va a dar planeaciones militares. Quiero ir a otro pasaje muy importante que nos demarca David, el guerrero David. Dice que cuando a David, que los filisteos supieron que a David lo habían ungido por rey sobre Israel. Estoy leyendo 2 de Samuel capítulo 5 verso 17, oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos a buscar a David y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Entonces él sabía que se le aproximaba la guerra. ¿Sabes qué? Tú tienes que ser entendido que cuando tú tengas un nuevo nivel, estés en una nueva dimensión o haya una unción fresca sobre ti, el enemigo te va a atacar, porque atacándote a ti debilita la nueva unción y la nueva dimensión en que tú puedes ungir. Entonces, necesita ser entendido cuando tú debes batallar esas peleas porque hay una nueva unción, una nueva dimensión. Entonces David consultó a David y Jehová le dijo, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Es decir, en esta ocasión, David, vas a tener que usar armas, vas a tener que desplegar ejércitos, vas a tener que poner en flancos y en puntos estratégicos a tu ejército para vencer el enemigo. Entonces dice que vence esta batalla y en el mismo capítulo, en el verso 22 dice que los filisteos volvieron a venir y se extendieron por el valle de Refaín otra vez en contra de David, sabiendo que ya habían perdido. El verso 23 dice, y consultando David a Jehová, él le respondió, esta vez no subas, esta vez no uses armas, sino rodéalos.
O sea, haz una estrategia de rodeo, pero ni siquiera muevas un arma. Tampoco cantes alabanza. Simplemente la estrategia es rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Escucha esto, cuando está el Gibor en tu batalla, él siempre se va a valer de lo que necesite para entregarte el triunfo en tus manos y esa batalla en tus manos y el botín de guerra que a ti te pertenece. Y dice, y cuando oigas el ruido como de marchas por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Vengo para decirte a ti, Sandrita, vengo para decirte a ti, hermana Luz Estela, vengo para decirle a Martica González, vengo para decirle a los que están conectados, prontamente las balsameras sonarán, porque al sonar de la balsamera es que Dios está en el frente de batalla. Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, es con el santo nombre bendito de Jehová el que te va a dar la estrategia para luchar, para combatir. No estás solo. Le dijo a Jeremías, yo te haré como muro fortificado de bronce. Jeremías 15, Luz Estela, yo te voy a hacer como muro fortificado de bronce. Marta, Sandra, te voy a hacer. Te pondré en ese pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti. No te voy a decir que no hay batalla. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán, porque yo, el Gibor, el Dios fuerte, el que respondo por ti, el que tengo tu mentoría, estoy contigo. 1, para guardarte, 2, para defenderte, dice Jehová, y 3, para librarte de la mano de los malos, y 4, para redimirte de la mano de los fuertes. ¿Por qué habrá temor? No hay de qué temer, aunque el falso león ruja, hay uno que ruge más fuerte, que es el león de la tribu de Judá, que ya tiene adjudicada su victoria por delante. Estoy para decirle aquí a algún Juan, no llores más. Dale la juega a la batalla, mi amor. Dale la juega a la batalla. Empuña el arma. Y le dijo, Juan, no llores más. ¿No ves? ¿No ves que el león de la tribu de Judá ha estado contigo, con tus hijos, con lo que tienes? Te ha rodeado con bendiciones de bien y cada victoria que te ha entregado en tus manos es de su parte y está llamándote a una fidelidad mayor en esta tarde. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bello. Dice Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, en la fuerza del Gibor, que perdiste la batalla, que estás en la lona, que estás caído, que estás abatido, que perdiste algo económicamente, que tuviste un deceso de un familiar, que tuviste un revés económico, que tuviste una decaída en el ministerio. Vamos, levántate, que el Gibor en esta mañana saldrá como poderoso gigante, como Gibor, y cantará sobre ti con júbilo y cantará sobre ti con alegría. Aleluya. Él es el Dios fuerte porque es más fuerte que todos los reinos de la tierra, que todos los príncipes de la tierra. Quiero que miremos por un momento más y ya finalizando este tiempo tan bello, vamos a estar mirando Isaías capítulo 1, verso 24. Dice, por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte, es decir, el Gibor de Israel, ea, tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Mira eso tan bello. Y entonces, mire lo que el Señor hace en Isaías 7, verso 18. Y acontecerá aquel día que silbará Jehová. Escuche bien, el poderoso guerrero no solamente sabe usar armas bélicas. Mira lo que usó como arma. Dice, y un día silbará
Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Con un solo silbido va a controlar a las superpotencias de la tierra, y las batallas que él va a hacer puede llamar a lo más incipiente para vengar a tus enemigos y a los míos. En ese momento, llamando a la mosca y llamando a la abeja, tumbó dos imperios, el asirio y el egipcio, que fueron grandes imperios en la tierra. Ahora, escucha el Salmo 40, como dice de bello. Dice que solo el Señor, sí, claro, dice el Salmo 46, el que hace cesar las grandes guerras las grandes guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco de tu opositor, que corta la lanza de tu opositor y que quema los carros en el fuego. Él es el Dios fuerte, grande, temible, maravilloso, que está comprometido a defenderte en cada batalla, siempre y cuando tú lo llames, siempre y cuando tú lo solicites, siempre y cuando tú busques la interventoría de ese Gibor poderoso guerrero que pondrá la estrategia militar siempre a tu favor. Ahora, mira que a su vez dice en Jeremías 50:25. Te vas a enamorar de este versículo. 50:25. Abrió Jehová su tesoro. Escuche cuál es el tesoro del Señor. Y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. En otra versión dice, abrió el arsenal de sus armas. Él tiene también depósito de armamento, porque cuando ciertos ángeles cayeron a la tierra, ellos tenían todos los secretos armamentísticos, y estos ángeles, una vez que cayeron a tierra, vinieron a los humanos y les enseñaron todas las estrategias de guerra. Termino esta fracción en este momento tan bella. No quisiera terminar, pero el tiempo así no lo determina. Quiero terminar con un versículo clave en Isaías 53, y quiero terminar no solamente leyéndolo, quiero terminar ministrándolo a tu corazón. Dice así para ti, Estela, tómalo cada uno. Perdóname que de pronto no las nombre, pero no me aparecen todas. No te sientas mal. Quiero ministrártelo, Marta, Luz Estela, Sandra, Gemis, Karen, etcétera, y demás personas que allí estén conectadas. Quiero decirte esto de parte del Señor, que el Señor rendirá los honores de un soldado victorioso a aquel, solo a aquel que ha expuesto su vida hasta la muerte. Y como le dijo Pablo a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, como hijo no de un cobarde, sino de un Dios fuerte, el Gibor, y también vas a ser Giborín, y también vas a ser un fuerte. Por eso le dijo a Josué, sé fuerte y sé valiente. Yo sé que estoy frente a la mayoría de mujeres valientes. Él te va a rendir honores. Sí, ¿a quiénes? A sus soldados. Dice Pablo a Timoteo, aquellos que no se enredan en los asuntos del mundo ni en los asuntos de la carne, aquellos que no abandonan su militancia en los escuadrones del Dios viviente y en las líneas de guerra que nos tiene el Señor para grandes cosas. Porque algo que yo he dicho es que soy hija por adopción, adoradora por pasión, pero guerrera por convicción. Tú debes de estar en el mismo enfoque. La guerra debe ser tu convicción, porque sabes que tienes un Dios
fuerte y poderoso, que si te lleva a una batalla como Jael, es para que traigas el botín de la guerra, y como David, para que traigas el botín de la guerra en tus manos. La cabeza de los gigantes es el mejor botín de guerra que le podemos ofrecer a nuestro Dios, al demostrarle que no somos unos viles cobardes, sino unos soldados valientes de lucha, de garbo, de jerarquía y de ADN de león. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, porque Él se lo merece. Gracias, Jesús. Padre, entrego este tiempo con fuerza, con vigor, con ánimo, enamorada de ti, de tu palabra, mi poderoso león, mi victorioso guerrero eres. Gracias, mi Gibor, por enseñarme el poder de la guerra, por enseñarme a luchar, por enseñarme que en ti siempre tendré una estrategia militar para vencer a mi carne, a la tentación, al pecado y a todo aquello que se me oponga. Grande es tu nombre, oh Dios. Tu arsenal armamentístico está abierto y sé que está a mi disposición. Te bendigo, guerrero y guerrera del Señor. No permitas que tu armadura se oxide, y por favor, tú también saca tu arsenal de debajo de la cama si lo tienes guardado. Saca esas granadas y lánzalas al campamento del enemigo. Saca esa espada de doble filo y blándela. Saca esa saeta y apúntala allá a donde Dios te está mandando ejecutar con tus armas de guerra.